la escuchemos de nuevo. Hemos escuchado cómo sonaba al principio, pero ahora conociendo toda la historia, seguramente suena distinta. Él diría que no era bella, pero lo es. Sí, lo es, sí, es una maravilla. Lo escuchamos de nuevo. Está claro, el diablo sabe componer y lo demostró después. Por ejemplo, lo hizo con Paganini también. Sí, pero de Paganini ya no hay una composición que se pueda atribuir, por lo menos en la inspiración, al diablo, como en el caso de Tartini. Paganini es posterior, pero Paganini... Fue su instrumento. Claro, fíjate que con este instrumento... Una cuestión sobre eso. Recordad que hay una leyenda que surgió paralela a la muerte de Giuseppe Tartini sobre el violín que le había regalado el diablo. Ese violín existió, lo recibieron sus herederos. Y teóricamente sigue existiendo por el mundo. Y es uno de los instrumentos malditos. Un tema al que se podría dedicar prácticamente un programa también, que son instrumentos mágicos y malditos, puesto que se dice que quien toque ese instrumento podrá volver a recibir la aparición del diablo. Y por lo tanto, la inspiración. Exacto, ser susceptible de nuevo de tener una composición perfecta del estilo de la que hemos escuchado. Por eso yo creo que era curioso contar esta historia de Tartini, ¿no? Porque hay muchísimos compositores, como en el caso ahora de Paganini, que vamos a hablar, sí que hay mucha leyenda negra alrededor de él. Además lo daba por su aspecto siniestro. Era un tío delgaducho, muy alto, muy pálido, en fin, con la melena rizada, una mirada penetrante. Bueno, tenía un aspecto pues bastante demoníaco, o por lo menos yo creo que más vampírico que demoníaco, ¿no? Era el clásico personaje, ¿no? Bien vestido, a la usanza, ¿no? Genovesa del siglo XVIII y el siglo XIX, que es en la época que él vive, y eso le granjeó determinadas enemistades, no por cómo tocaba, sino por la forma que él tenía de ser. Era muy engreído, era una persona muy soberbia, él sabía que tocaba muy bien, y rápidamente se empezó a tejer la leyenda de que él tuvo que haber hecho un pacto con el diablo, que era imposible que él tocara de esa manera, que fuera tan perfeccionista, y que pudiera tocar prácticamente cualquier cosa que se le ocurriera, y no con las 4 cuerdas de un violín, sino incluso con una, porque hay leyendas en ese sentido donde se dice que en un concierto, dice que él llevaba las cuerdas gastadas deliberadamente para que se le fueran rompiendo a lo largo del concierto que le estaba ejecutando, para demostrar la habilidad ante todos de que él también podía tocar el violín con 3 cuerdas, y con 2, y con una. Y claro, cuando era capaz de hacer con una cuerda maravillas auténticas, bueno, todo el mundo allí se levantaba, aplaudía, hacía vítores, y él encantado de la vida. Entonces hay muchas de estas leyendas que se tejen a su alrededor, hasta el punto de que incluso hubo uno que dijo que había visto al diablo detrás de él. Es decir, que él siempre iba acompañado del diablo, y por eso había hecho un pacto con el diablo, porque era imposible que pudiera tocar con esa precisión. Es curioso que, aunque en realidad en las leyendas europeas prácticamente todos los instrumentos tienen alguna vez o en alguna ocasión algo que ver con el diablo, en la mitología clásica era la flauta. Pero era la flauta que era el instrumento de la serpiente maligna, pero sin embargo era porque también el número de instrumentos musicales era mucho más reducido que en el siglo XVIII y XIX. Pero el violín se lleva la palma. El violín es omnipresente en las apariciones del diablo. Es con mucho el instrumento musical más vinculado a las apariciones diabólicas. Y es probablemente por el fenómeno del trino que empieza en los siglos XVII, finales del XVII, primeros del XVIII, que se convierte en algo esencial de la música de violín en el barroco. Pero no deja de ser curioso que además sea, creo que por unanimidad. Sí, el más bello en su sonido, en la armonía de cómo suenan las notas. Es el instrumento favorito del periodo. Más complicado, posiblemente, también. Puede ser, yo creo, supongo que cada uno diría el suyo, pero es que es el instrumento esencial de la época esencial de la música europea. Es decir, que son las grandes composiciones que dan lugar a las primeras sinfonías, y a partir de ahí al gran auge de la música que ahora la llamamos clásica, que en realidad es probablemente la culminación de la música occidental, que es el siglo XVIII y XIX. Entonces, el hecho cierto es que el diablo y el violín están muy ligados, aunque eso no quiere decir que el diablo apareciera o fuera vinculado solamente a la obra de Paganini, o porque Paganini el pobre no lo hizo nunca, simplemente se decía de él así. Pero él no hizo al diablo protagonista de nada. En tanto que hay obras en las que sí.
En Per Gynt, en Grieg, por ejemplo, aparece el diablo, o en la trilogía del Anillo de los Nibelungos, de Wagner. Entonces el diablo tiene una cierta presencia en la música, pero en el caso del violín es que es obsesivo. Tanto en la parte de la composición como en la parte del objeto. Que ahí sí hay una ligera relación también no directamente con Paganini, sino por ejemplo con Guarnieri, del Gesù, que hacía unos instrumentos parecidos, muy valorados, muy similares a los Stradivarius, y que son valorados y considerados por muchos de su época como obra del diablo, porque eran perfectos. Claro, fíjate que para colmo, Paganini, esa fama que ya tenía de anticlerical, en fin, de persona pues osca, en fin, no demasiado sociable, y no demasiado sociable, pues sencillamente porque no lo era. Porque pasaba olímpicamente de todo el mundo. De hecho, en las invitaciones, cuando él recibió una invitación para ir a una fiesta social, le decían muchas veces que los ricos y los nobles que le invitaban a cenar frecuentemente, pues querían escuchar su música con el violín. Entonces muchas de las veces cuando le invitaban le decía, por favor, acuda usted con su violín. Él nunca acudía con su violín. Y entonces, bueno, pues cuando le decían encarecidamente que acudiera con el violín y al final él iba, se presentaba y le decían, ¿y su violín? Dice, pues mi violín nunca cena fuera de casa conmigo. O sea que este tipo de cosas, de expresiones, de butades, pues llamaba mucho la atención y por supuesto no le gustaban nada a sus contemporáneos, ¿no? Pero digo que para rematar un poco esa faena, ¿no? Esa historia y leyenda negra que se tejía alrededor de Paganini, que ya te digo que tenía un aspecto físico, pues en fin, como que asustaba un poco si te lo encontrabas en un callejón un poco a oscuras, es que antes de morir en Niza, él murió a los 58 años, o sea que muere relativamente joven, se niega a recibir los santos sacramentos, fíjate, herejía, ¿no? Por aquella época. Así que no pudo ser enterrado en un lugar sagrado, en fin, hasta que su hijo lo consiguió 5 años más tarde con el permiso especial del Papa, porque si no, no había forma de que le enterraran en un camposanto sagrado, religioso. O sea, que eso también generó muchísima leyenda de que no quería saber nada un poco lo de la Iglesia y no quería nada de los sacramentos y nada de ese tipo de dogmas institucionalizados. Y otro de los elementos también que acompañaron un poco esta leyenda negra, ¿no? De que él tuvo que haber hecho un pacto con el diablo, es que se sabe que él practicaba todos los días, que tenía una increíble habilidad técnica que era fruto de su constante ejercitación con el instrumento, y se le llegó a deformar tanto sus manos que se dice que extendidas sus manos medían casi 45 centímetros, que eso es una verdadera burrada, y que claro, podía llegar a cualquier tipo de nota y hacía... No, es un fenómeno curioso porque, aunque es una exageración, es cierto... tocar el arpa... Bueno, pero fijaos que es una leyenda que tiene un puntito de razón, y es que sabéis que, por ejemplo, yo creo que el más llamativo ha sido siempre Guillermo Vilas dentro del tenis, que tiene una mano descomunal, que era muchísimo más grande que la otra, pero exactamente igual que los tenistas desarrollan muchísimo más el brazo que juegan que los otros, ahora menos, porque hacen ejercicio a propósito para que no ocurra, pero así es inevitable. En el caso de algunos compositores es cierto que la agilidad de los dedos pues llega a generar una cierta deformidad, pero lo que está citando Jesús obviamente es imposible. 45 centímetros es claro, forma parte de la leyenda que había sobre... Para que nos sobre... hagamos una idea, yo me estoy imaginando a los oyentes midiéndose el palmo. Bueno, ni los Grey, ni los mira, suelen ser unos 20 centímetros. Nada, ni los extraterrestres de las películas, ni los Grey. Es posible, pero bueno, para que veas un poco cómo se tejen ese tipo de leyendas. Evidentemente, claro que te deberían tener unos dedos muy alargados, y bueno, vamos a ver dónde empiezan a medir, porque está claro que no habla de los dedos, habla de las manos. Pero bueno, a partir de ahí, claro que tendría unos dedos muy desarrollados, sencillamente porque desde pequeño, él a los 6 años ya estaba dando conciertos. Y entonces esa habilidad, esos arpegios, esa música, ese virtuosismo que él hizo con las manos, es lo que impedía que muchas de sus partituras fueran luego tocadas por otros violinistas. ¿Os parece que nos despidamos de este monográfico escuchando precisamente a Paganini, escuchando cómo sonaba la música del diablo? Sí, además un moto perpetuo para que veamos un poco precisamente con la rapidez de ejecución de un violín en la forma que componía Paganini, y que no todos los violinistas están a esa altura. En este caso creo que vamos a escuchar a uno a los violinistas mejores de este planeta, que es el israelí Itzhak Perlman, que toca este motu perpetuo de una manera, yo creo que envidiable. Extraordinaria. Lo vamos a ver. Paganini hizo un pacto para componer de esta forma, un
pactó con el diablo, nada más y nada menos. Jesús, Carlos, muchas gracias. Nos quedamos escuchando a Paganini un poquito, ¿verdad? Yo creo que estupendo, muy bien. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno